Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys, Ensayos y Entrevistas, una compilación realizada por Bernd Klusser, traducción de Miguel Salmerón, publicado por la editorial Síntesis en Madrid en el año 2007. Lo hacemos en el marco del seminario Joseph Beuys, que desde Fundación La Bomba de Miel estamos dictando desde el año 2021, ahora ya en el año 2022 con esta segunda parte, y que, bueno, estamos especialmente dedicados en este momento dentro del seminario a leer la palabra de Beuys sin muchos comentarios, sin razonar demasiado, dejarlo abierto para que con las herramientas que hemos obtenido, críticas, de análisis, si se quiere, de conocimiento, de detalles, contextos y demás de la vida y el obrar de Joseph Beuys. Esto lo hemos obtenido especialmente en lo que fuimos trabajando en las lecturas del primer y segundo libro que se leyeron aquí en este seminario, que fueron el libro, una biografía que está escrita por Heiner Stackelhaus, y luego un libro biográfico también, si se quiere, un poco hibridado con algunas colaboraciones y entrevistas. En este caso, libro publicado con la autoría de Bernard Lamarche Badel y otros colaboradores. Bueno, de aquí, de estas lecturas, hemos obtenido muchas herramientas para poder, bueno, ahora escuchar la palabra de Beuys, escucharlo a Beuys y, bueno, sacar, ¿no?, nuestras propias conclusiones, empezar a armar nuestro propio bagaje de conocimiento y, si se quiere, también, ¿no?, nuestras propias ideas acerca de lo que Beuys nos propone, invitándonos a continuar en torno específicamente a, bueno, todas sus acciones que no tienen un cierre, un final como obra, sino que siempre están dispuestas a expandirse en continuidad con lo que cada uno quiera seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos trabajando también en ese sentido la obra de Beuys a partir de también estos textos, ¿no? Estos textos que, como dice el subtítulo de este libro, ¿no?, son ensayos, son entrevistas, y que, bueno, nos ponen frente y de una manera muy concreta a las ideas de Beuys dichas por el propio Beuys. Estamos leyendo entonces un texto que está aquí, ¿no?, en este libro, que es una entrevista que realiza, en este caso a Joseph Beuys, Lowen Weihers. Esto es una entrevista, una conversación que se lleva a cabo el día 22 de noviembre de 1979. Estamos ya entonces en una segunda parte de esta lectura que vamos a continuar desde donde dejamos, para que, bueno, podamos ya tal vez en este audio terminar de leer, ¿no?, todo este texto, toda esta entrevista con Weihers. Vamos a retomar desde la última pregunta, que plantea una respuesta bastante extensa por Beuys, muy importante, y que, bueno, marca de algún modo una de las bisagras que tiene esta entrevista. Dice Weihers, ¿siente usted, le dice a Beuys, ¿siente usted que hay alguna inspiración para realizar su trabajo en Rotterdam? ¿Alguna cuestión o algún deseo? Esto pregunta, ¿no?, en relación a la visita que Beuys va a hacer a Rotterdam para realizar distintos tipos de acciones en el marco de una exposición de dibujos que está realizando en esa ciudad. Beuys responde, por todo el mundo uno puede encontrar un tipo de atmósfera que está intentando tratar con todas las nuevas formas culturales. Por ejemplo, en Italia encontré mucha resonancia con esto. Allí fundamos 3 institutos de la Universidad Libre Internacional y ahora tenemos ya un cuarto. Estos están en Turín, en Pescara, en Roma y en Palermo. Ya hay gente que trabaja en varios talleres que se han puesto en contacto con la idea de la Universidad Libre Internacional, las ideas que tratan de introducir y generar debate en torno, bueno, a esta conexión con los problemas de la vida humana
y los problemas que tiene la humanidad con su propia creatividad, o algo que hoy se estila llamar de este modo. Lo que en realidad, dice Boyce, tiene que ver con el problema o la cuestión de la libertad. Cómo la cuestión de la libertad podría producir un mundo humano en los diferentes campos, empezando por instituciones muy importantes como las universidades, las escuelas, los museos y la estructura cultural que funciona en el campo de las cuestiones democráticas del Estado, la comprensión también del Estado y la configuración de las leyes y la teoría de alcanzar un efecto sobre las cuestiones económicas a través de la regeneración democrática de las constituciones en relación con el sistema del dinero, con el sistema bancario y también con lo que la gente llama el problema capital, el problema del capital. Y para esta obra de arte imbrincada en el cambio radical de la estructura social, uno necesita de hecho una muy desarrollada filosofía y caminos de producción en el campo del arte. Este arte está relacionado con los objetos, con los dibujos, las pinturas, la escultura, el teatro, los happenings, las acciones, las performances y todo lo que se pueda hacer con ese carácter. Pero hacer un propósito debe servir para aclarar cómo las cosas deberían cambiar o tendrían que hacerlo. Por eso hay un problema psicológico, un problema de conciencia, un problema de pensamiento. Y además, la lógica de las cosas, en mi comprensión, es que todo empiece con el pensamiento y que uno ha de mirar al pensamiento al igual que el artista tiene en cuenta sus producciones escultóricas. Todo depende de la calidad, todo depende de la calidad. Por eso, el pensamiento está bajo el escrutinio de la cualidad y así hay una interdependencia de los poderes del pensamiento ideal, de los poderes del habla, de los poderes del moldeado, hasta que alcance el impacto de la condición de capital, de dinero. Esto creo que es una obra gigantesca. Y a esto es a lo que yo llamo escultura social. Se trata de algo muchas veces incomprendido y descrito como una idea utópica, pero de hecho se trata de algo que necesitamos todos los días. Whitehead pregunta, ¿hay alguna cualidad especial que tenga Holanda para trabajar allí? Boyce dice, sí, pero no empecé desde el principio a trabajar con la idea de cualidad. Al principio no quise poner el acento en la calidad. Al comienzo uno tiene que buscar el interés de la gente. Si allí no hubiera interés y voluntad de la gente de discutir esas cosas, no habría razones para empezar un proceso de este tipo. No, solo hablo de la calidad cuando el proceso se ha culminado y ha seguido su curso durante un tiempo. Y quizás a veces no hay otra cosa más que una cualidad equivocada desde el principio. Por eso no soy un elitista. Todo el problema no puede ser resuelto con la posición elitista del que solo busca la calidad, porque en todo el mundo hay defectos. He ahí que uno tenga que empezar con la condición que uno encuentra en situaciones especiales y luego, en el primer grado de desarrollo, solo se trabaja con cierta mejora, con cierto perfeccionamiento en la implicación de la gente. Pero también en este desarrollo que discurre a través de pasos de mejora, se hace la comparación con el sentido de calidad, la más alta calidad que la humanidad puede producir en su propia vida y más allá de su propia vida. Es un tipo de inicio en primera instancia y después aparece una lucha entre perfiles muy duros y constelaciones en la psicología humana, los firmes creyentes en las ideologías. Por ejemplo, uno ha de discutir conceptos marxistas y uno ha de temer la resistencia, incluso y uno no ha de temer la resistencia, incluso tampoco ha de temer a los enemigos de la idea. Por eso tiene que desarrollar un gran catálogo de cualidades ya desde el comienzo. Uno, por ejemplo, no tiene que tener miedo por lo que podrían hacer los enemigos de la humanidad contra un plan de este tipo. Hay muchos devastadores de la tierra y devastadores de la existencia en la estructura política de los dos sistemas capitalistas, de este sistema privado capitalista del oeste y del este.
en ese caso, ¿no?, del sistema de monopolio burocrático del Este, que se desarrolla con filosofías marxistas como el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y creyentes en aquello que llaman socialismo. Por eso tiene que empezar, y ya ha alcanzado una muy buena línea de desarrollo, todo esto que digo. Aquí en Alemania, incluso las organizaciones que fundé en el año 1967, en el 70, en el 72, empiezan a arrojar ahora resultados muy interesantes. Entre tanto, en casi cualquier diario uno puede hablar del significado del movimiento verde, el movimiento ecológico, en el que nuestra Universidad Libre Internacional está muy implicada, como el taller avanzado de la creación de los programas y en las estrategias y la táctica de todo este movimiento. Así, hay un pensamiento en el sistema que no puede ser nivelado con el mismo sistema. Esto, por ejemplo, es algo muy importante, especialmente cuando no solo trata de las actividades externas y, en el caso, parlamentarias, ni tampoco de los métodos parlamentarios para competir con el sistema, como por ejemplo las elecciones. Esto ha comenzado ya con las elecciones al Parlamento Europeo, con un muy buen resultado de un 3% de votantes en la Alemania Occidental, pero tenemos que hacer más. Tenemos que superar el listón del 5%, y así podremos recién llevar a personas que nos interesan para nuestros fines a los parlamentos. Esta es la constelación de la elección federal, del Parlamento Federal, pero en otros parlamentos de nivel más bajo, ya tenemos delegados. Estamos muy cerca del Partido Liberal. El Partido Liberal está rozando el listón del 5%. Por eso el Partido Liberal quizás desaparezca en las próximas elecciones. Y tal vez el Partido Socialdemócrata se verá debilitado por la decisión de los votantes de tomar otra dirección, de afrontar un nuevo ideal muy humano, de afrontar un ideal ecológico y afrontar un ideal del ser humano y la naturaleza. Weihers dice, en la concepción en la que usted está ahora, a eso se refiere, y Boyce responde, en la concepción de la que estoy hablando, pues en la sociedad todo ha de ser transformado. Y cuanto más interesada esté la gente en transformarlo todo, y cuanto más sienta cómo puede ser transformado, se hará real la posibilidad de transformarlo. De ahí que esta transformación no sea una transformación complicada, pues uno ve que cada vez hay más gente que aplaude y sigue este desarrollo. Por eso veo que no hay forma de parar este tipo de impulso. Quizás haya ciertos obstáculos, claro, que aparecerán en el futuro. De ahí que nuestra tarea sea la de dar a la gente mucha mejor información o incluso una mejor formulación de cuáles son sus necesidades. Weihers pregunta, ¿qué tipo de obstáculos espera al respecto usted? Boyce, hay un obstáculo psicológico que tiene que ver con constelaciones pasadas de moda. Y aquí, por ejemplo, se puede hablar de la intención de algunas personas que se preguntan si no sería necesario un nuevo votar al partido, o sea, nuevamente votar al Partido Socialdemócrata para evitar que Franz Josef Strauss avance. Pero este no es el problema. Algunas personas creen que, no obstante, este es el problema. En realidad no hay diferencia entre el Partido Democristiano y el Socialdemócrata. Parece que existe una diferencia, pero no hay realmente diferencia. Ambos partidos no encuentran diferencia acerca de sus conceptos de cómo debe funcionar el sistema. La diferencia estriba en cómo luchan para obtener el poder central del Estado. Esa es la única diferencia, pero nosotros estamos contra ese centralismo. Weihers pregunta, ¿las conferencias que dará en América, o sea, en Estados Unidos, tratarán de esto? Y Boyce dice, sí, sin duda. Fue el tema de las conferencias que di años atrás en Minneapolis, en Chicago, en Nueva York y en otros lugares. Es exactamente el mismo tema y ahora tal vez se encuentre en otra constelación, de tal manera que podremos dar lugar a nuevas ideas más desarrolladas, pero el tema es el mismo. Y podemos dar lugar a un tipo también de otra experiencia. Podemos hablar de hechos, de cómo discurren los actos diarios. Podemos también contar que la idea que yo formulé hace unos cuantos años
en Estados Unidos tiene algunos resultados concretos y reales en el cuerpo social, que ya tiene, ¿no?, algunos resultados concretos y reales en el cuerpo social. Esta es la ventaja de las conferencias, 2 puntos. Dice Boyce que podemos hablar de las constelaciones reales que fueron tratadas por el impulso de la idea, ideas que proceden de diversos campos o iniciativas. Whitehead pregunta, ¿dónde van a tener lugar las conferencias en esta ocasión? Boyce, se harán todas en Nueva York, creo que una será en un lugar abierto, donde la gente trabajará en una especie de taller experimental, algo que se llama el PSI, y tal vez hagamos en otro lugar llamado la Escuela Nueva. Tal vez incluso haya otra conferencia que se dará en el Guggenheim. Si, bueno, hay gente que todavía esté interesada en que hable yo en ese museo. El plan que había en el Guggenheim era sostener una discusión con un científico americano implicado en estos campos. Esa fue la idea original. Y luego, bueno, hacia el final de la discusión estaba planteado llevar en ese sentido, en ese momento, a la gente a que pueda debatir y tener una discusión abierta sobre los problemas del arte y del cuerpo social, la interrelación de una comprensión antropológica del arte y el cuerpo social, etc. Whitehead dice, ¿cree que hay un interés por esto en Nueva York? La gente se presentará y prestará a usted oídos en relación a lo que usted tenga para decir al respecto. Boyce dice, siempre me han prestado oídos en Estados Unidos. Creo que en ese sentido este país siempre ha tenido una muy buena disposición y gente muy interesada en las cosas que tengo para decir. Pero la próxima posición que habría que adoptar es ya otra. Quizás haya cierta debilidad en la sociedad americana relativa al desarrollo de estas ideas. Hay personas muy abiertas y muy interesadas en oír hablar de muchas cosas, pero están tan interesados en tantas cosas que esto produce cierta confusión. Quizás no tengan la necesidad de ir a la raíz de las cuestiones, de concentrarse en una idea en especial. En Estados Unidos es muy fácil que se encuentre gente interesada en muy diferentes impulsos. En el budismo zen, en el marxismo, en las llamadas universidades abiertas, lo que ellos llaman abiertas realmente, ¿verdad? O en la liberación de la mujer, por ejemplo. Hay paralelamente muchas cosas diferentes sucediendo. Se ve que la gente está abierta a todo y muy interesada. Es una muy bonita actitud, muy amiga de acoger nuevas ideas. Pero a veces me pregunto si esta sociedad es capaz de encontrar este punto en el que uno ha de abordar el problema, porque no hay posibilidades infinitas de empezar con tantas cosas. Hay solo un punto desde el que se puede comenzar. Es la idea de la creatividad real y del capital, creo yo. Allí aclara Whitehead que en ese momento Joseph Boyce se levanta y prepara otro café, mientras habla del gran cúmulo de trabajo que tuvo que atender el año pasado. Cuando se reanuda la grabación de la conversación, dice lo siguiente, continúa diciendo Boyce. Fue una época muy dura. El año pasado fue terrible. Muchos problemas diferentes, como por ejemplo familiares, de vivienda, de construcción, la reconstrucción del espacio de la academia, la Universidad Libre Internacional, las elecciones europeas, la exposición del Guggenheim. Bueno, fue realmente terrible. Whitehead dice, ¿es algo mejor ahora? ¿Está siendo mejor año? Y Boyce responde, bueno, está siendo realmente un poco mejor, pero el próximo año comienza con la campaña de las elecciones federales. Ese será un momento muy importante. Y entonces tendré que hacer muchos viajes, pues tengo que dar muchas charlas en casi todas las universidades alemanas. Ahora estoy trabajando mucho en colaboración con Rudi Dutschke. Él está relativamente en buenas condiciones, había recibido un disparo en la cabeza durante sus actividades en el movimiento estudiantil, pero bueno, por suerte se recupera relativamente bien. También trabajo con Rudolf Barrow. Él estuvo en prisión en Alemania Oriental. Fue un crítico del sistema de este país y por eso estuvo en prisión durante 2 años. Tan pronto como salió, hubo de huir a Alemania Occidental y ahora está en Colonia.
Whitehurst le pregunta, ¿es posible tratar la cultura europea y la cultura americana del mismo modo? Boyce dice, sí, no hay diferencia. Bueno, en realidad sí, hay algunas diferencias, pero desde el punto de vista político no hay mucha diferencia, porque ambas pertenecen al mismo sistema, entiéndase el sistema capitalista privado. El modelo de lo que está teniendo lugar en Alemania Occidental es la misma comprensión del dinero y la economía que hay en América, en Estados Unidos. Alemania Occidental es el reflejo exacto de la cultura americana en tal sentido. Y ya conoce usted la influencia de la política alemana en la política holandesa a través de la política del mercado europeo. De ahí que, bueno, finalmente en ningún lugar hay mucha diferencia. De algún modo, uno podría decir, continúa diciendo Boyce, que América no existe, ¿no? Que Estados Unidos no existe. Esta es otra consideración. Quizás una vez América empezó a existir gracias a su propia idea, pero cada vez que contemplo más la situación, más intenciones europeas veo en Estados Unidos. Hay algunas diferencias y una de estas, por ejemplo, es el racismo. Esto es una cuestión aparte que no existe en Alemania, pero las demás condiciones culturales son relativamente similares. No hay mucha diferencia, a eso me refiero. Tal vez una diferencia de mentalidad. En América se puede encontrar esta apertura y este interés en mejores condiciones que en Europa Occidental. Pero por otra parte, todo va más rápido aquí. Creo que en Estados Unidos todo va muy lento, muy, muy lento. No hay pasión detrás de las ideas. Creo que existe una diferencia indescriptible, pero yo lo determinaría de una forma positiva, diciendo que en Estados Unidos existe gente realmente muy buena y hay una sensible apertura e interés por las cosas. Sin embargo, dudo de la posibilidad que tenga esta gente de enfocar o centrarse solo en el nivel adecuado para cambiar las cosas. Esta amplitud tal vez les impide a la gente de Estados Unidos centrarse en un solo punto desde el que puedan realmente transformar las cosas. Esa es la diferencia que he visto al examinar la situación entre Estados Unidos y estas ciudades europeas que estamos nombrando. Por eso creo que aquí en Europa hay más pasión en la discusión, más fuego en los temas y de algún modo más rapidez. En comparación, por esa rapidez y por este impulso, las cosas aquí en Europa están alcanzando una vitalidad relativamente alta y esto, bueno, existe solo bajo esta constelación, no puede existir en Estados Unidos. Yo siento que las cosas más importantes ocurrirán en los próximos 5 o 10 años aquí, en Centro Europa, en Alemania, en Europa, en Dinamarca, en Bélgica, tal vez en Francia, Italia, incluso tal vez en Alemania del Este, donde bueno, se dará el siguiente paso a la transformación, donde se dará el paso que hay que dar, ¿no? El siguiente paso a la transformación. Entonces, continúa diciendo Boyce, según me parece, según esto que digo, habrá un cambio en la organización total de las cosas, así como en los lugares de producción de bienes de capacidad, de bienes de creatividad, de todas las capacidades y en todos los lugares para los problemas de la Constitución, los lugares de producción democrática y seguramente los lugares de producción económica. Allí, aquí, en esta situación geográfica, tendrá lugar una muy intensa crítica de las instituciones y, bueno, eso generará parte de una gran transformación. Creo que estos importantes pasos históricos que ha de dar la humanidad tienen que ver con la recreación de las muy enfermas constelaciones de la sociedad que se dan en Europa. Así es como estimo la situación de un modo comparativo. Sin embargo, debo admitir, continúa diciendo Boyce, que no conozco las reglas de constelaciones en Estados Unidos, solo clavé unas cuantas espinas en algunos lugares. Ya tuve mis experiencias en conferencias en Chicago, Minneapolis, Nueva York y ahora las tengo otra vez. Pero viendo cómo están las cosas allí, intuyo que los cambios se producirán primero en Centro Europa. Esto es lo que por lo menos ahora intuyo.
Whitehurst le pregunta, ¿no hay universidades libres internacionales en Estados Unidos? Boyce dice, no, cuando haya un interés entre la gente, supongo que, bueno, nos pondremos y ayudaremos a que las cree. Hay un muy pequeño taller que se llama Universidad Libre Internacional y Cooperación de Artistas, pero no creo que a partir de allí se difunda la idea real de la Universidad Libre Internacional. En estos momentos, Caroline Tisdall, que escribió el catálogo de la retrospectiva de Guggenheim, está haciendo un tour de conferencias por Estados Unidos. Ella es miembro de la Universidad Libre Internacional y dará un informe acerca de las constelaciones que ve allí. Está investigando lo que sucede en Estados Unidos y lo volcará sobre análisis que haremos desde la Universidad Libre aquí. Dice Whitehurst, esto parece algo muy fuerte, ¿no? Boyce dice, sí, es algo muy poderoso, ella es muy poderosa. Escribe en la sección de política de Guardian y bueno, volverá con informaciones y así sabremos si allí en Estados Unidos hay cierto interés en la Universidad Libre Internacional, cierto interés con potencial para que, bueno, si es así, organicemos allí una Universidad Libre Internacional porque, bueno, realmente veamos que ese interés es un interés potencial. Sé que hay interés en Estados Unidos, pero lo que veo es que todavía quizás falta una voluntad para llevar a cabo las cosas, porque llevarlas a cabo es algo muy diferente a tener interés. La realización de algo implica mucho trabajo diario, lo cual no todos los días produce sentimientos sensacionales. Se trata de un trabajo muy duro, trabajo diario duro. No puedo cuidar de la Universidad Libre Internacional en Estados Unidos. Ahora he de concentrarme en esta situación y esto para mí es un trabajo excesivo para hacerlo cada día, por ejemplo, allá, para hacerlo todo bien es demasiado. No podemos organizar talleres por todo el mundo o instituciones de la Universidad Libre Internacional con el deseo de la gente de que yo sea el responsable de todo. Si tengo en cuenta esas intenciones, si tengo en cuenta también estos parámetros, y bueno, voy armando algo conjunto, todo sé que va a ir bien, pero no siempre tiene que tratarse de algo, y esto sería un malentendido, si así se entendiera, donde mi persona tenga una función esencial. Solo la idea es importante, no tiene nada que ver con las personalidades, no hay diferencia de valor entre la persona que cuida del espacio en Düsseldorf y de una persona como yo. A veces la gente piensa que la Universidad Libre Internacional es cosa de Boyce, pero bueno, no tiene nada que ver conmigo. La fundé, es cierto, pero eso es lo único. La fundé, pero ahora soy solo un miembro como cualquier otro, como todos los miembros de esta empresa. Whitehurst dice, la gente la debe llevar por sí misma, ¿verdad? O sea, la gente debe hacerse cargo de sus universidades libres internacionales. Boyce dice, sí, claro, sin duda. Todos lo pueden hacer en cualquier lugar, cualquier momento y cualquier lugar son válidos para hacerlo. Pues quizás esto tenga un valor especial para tomar contacto con nosotros y utilizar la experiencia que hemos adquirido durante estos años. Esta se puede releer y nosotros podemos difundirla como una información. Sin duda, esto haría bien, pero no podemos organizar desde aquí una especie de sede en Estados Unidos, por ejemplo. Esto es imposible, eso sería inviable. Es algo que va en contra, de hecho, de la idea. Allí no puede